¿Cómo decide usted irse a Suiza? Bueno, es una historia bastante larga. Fue cuando decidí retirarme de la Policía Nacional del Perú el año de 1989. Soy oficial procedente de la Benemérita Guardia Civil del Perú. He cumplido con 9 años, 6 meses de servicio como oficial activo, trabajando en las unidades operativas y administrativas, y decidí cambiar de rumbo. Fue el destino que me llevó a un peregrinaje por la vida, y yo tenía siempre el anhelo de poder auscultar algo más. Tuve la oportunidad de viajar en una ocasión a Suiza y quedé maravillado. En aquella época, el año 1989, el Perú estaba sumido en una hiperinflación, en una pobreza extrema, el terrorismo estaba crucial. Y yo había visitado Suiza y tenía posibilidades de poder hacer estudios en la Universidad de Berna. Fui aceptado y decidí pues marchar. ¿Y le costó el idioma o no? Alma, corazón y vida. ¿En la Suiza alemana? En la Suiza alemana, efectivamente, ¿no? Es un idioma que jamás uno lo va a dominar si no tiene la lengua materna. A pesar de yo ser traductor en las Cortes Penales y en la Policía del Cantón de Berna y ser... Actualmente, y docente visitante en instituciones académicas alemanas para dar clases a los alemanes, siempre tengo ciertas falencias en la lengua, ciertas expresiones, ciertas palabras, porque es una lengua muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Bueno, y usted ya tiene muchos estudios, tiene mucha experiencia internacional, y se suele decir, corríjame si es un lugar común, que la globalización le plantea problemas enormes a la criminalidad, a la lucha contra la criminalidad, y le da oportunidades a la criminalidad, de alguna manera. Definitivamente, tenemos un escenario completamente distinto, una sociedad globalizada, y esta palabra mágica de la globalización o mundialización, como dicen los franceses, hoy muy en boga, pues ha dado lugar a una serie de transformaciones que desde luego tienen una injerencia también, ¿no?, en la política criminal, ¿no?, como lo tiene en la vida económica, en la vida social, en la vida cultural. Hay pues tendencias macrosociales, macropolíticas, macroeconómicas, macroculturales, macroecológicas, macrotecnológicas y macrodemográficas que han hecho pues un orden global fracturado, en donde hay pues muchas convergencias y muchas divergencias. Claro, me imagino, ¿no? Por ejemplo, la situación en la Unión Europea con la desaparición de las fronteras. Cuando nosotros, que es muy simpático, pero que cuando nosotros hablamos de la Unión Europea, en Europa se habla de la Unión Europea de los 2, la Unión Europea de los 3, la Unión Europea de los 7, la Unión Europea de los 8, la Unión Europea de los 15 y la Unión Europea de los 17. 27, perdón. O sea, es porque, claro, hay niveles y niveles, y en este momento hay terribles debates también en el ámbito de la seguridad ciudadana, producto de estos procesos migratorios. El ciclo de expansión mundial de la economía ha dado lugar pues a la libre circulación de personas, de bienes, servicios, mercancías, y esto también es aprovechado por el crimen internacional para poder sacar provecho de este nuevo contexto. Se han diluido los controles fronterizos. Completamente. Ha tenido que muchos países hacer muchas concesiones de su soberanía para poder participar en este mundo globalizado. En consecuencia, pues la política criminal va a tener que rediseñarse. Motivos por los cuales se ha creado Europol, Eurojust y una serie de cosas que son estrategias policiales regionales, y bueno, Europa también es una de las columnas de la política europea. Hay un gran trilema que existe hoy en día entre la libertad, la seguridad y la justicia, ¿no? Esta es una frase que yo le he tomado prestado del doctor Takemura Takemura de la Universidad de Yokohama, que le gustó mucho al embajador de los Estados Unidos, Donald Bayer, que bueno, ya ha terminado sus funciones en Suiza, pero sí es un dilema para los gobiernos
para las autoridades políticas, policiales, tratar de mantener ese balance, ese equilibrio. Veamos, ¿no? por ejemplo, lo que ocurre en este momento en los Estados Unidos. Por seguridad nacional, los teléfonos, las cuentas de Facebook, etcétera, deben ser intervenidos. Es decir, toda esta información debe estar en poder del Estado. Porque eso es lo que exige su seguridad nacional. Pero al mismo tiempo eso es una violación constitucional de derechos básicos de la persona. Es ahí el dilema Es o el tremendo dilema, ¿no? Decía Benjamin Franklin, aquel que está dispuesto a sacrificar parte de su libertad en aras de su seguridad, termina finalmente perdiendo ambas, porque son dos caras de la misma moneda. Entonces encontrar el equilibrio es sumamente delicado. Por eso yo siempre he manifestado que el trabajo de la política criminal, el trabajo de la policía, el quehacer policial, no es un trabajo muy fino, muy sensible, no es un trabajo de fuerza, sino de cabeza. No hay que tener mucha sensibilidad porque el quehacer policial se va a centrar en el núcleo de la sociedad donde yace el individuo, la estructura social, la familia, están en juego las libertades y los derechos fundamentales de las personas, ¿no? Entonces hay que tener ese cuidado y este la problema... línea entre las dos es cada vez más difusa hoy. Así es. Una zona gris muy difusa, así claro. es. En teoría, sí, qué bonito. Y lo más triste es que hoy en día, inclusive la línea divisoria entre defensa y seguridad también se ha vuelto muy ambigua, ¿no? Porque son los ejércitos los que tienen que defender a un país y tener combatientes o enemigos a quienes combatir, sí. Pero la policía no debe tener enemigos a quien combatir, sino ciudadanos a quien proteger. Claro. Entonces estas son las líneas, esos son los retos que nos ha planteado pues esta sociedad post-11 de septiembre o esta sociedad neoliberal, postmoderna, postindustrial del siglo XXI. ¿Qué se siente más amenazante a nivel internacional, por lo menos a nivel del primer mundo? ¿El narcotráfico o el terrorismo internacional? Bueno, ambos. Ambos. Los países, bueno, el terrorismo quizás tiene mayor impacto hoy en día, sobre todo los países. Vea usted, en Europa han habido atentados en Londres, en Madrid. Entonces esto crea pues una psicosis. Hoy en día la cultura del miedo es un elemento central. La cultura del miedo. De la inseguridad ciudadana, y en ese sentido pues una política criminal racional, coherente, moderna de un Estado tiene pues que estructurar planes, programas para combatir tecnológica e instrumentalmente la criminalidad, vale decir la seguridad objetiva, pero a la vez debe tener una doble estrategia, debe a la vez tener también una estrategia para estabilizar esa psiquis social, neutralizar esas emociones, ese temor. La nueva política criminal es una política comunicativa. Es muy importante la comunicación y el Estado tiene que recuperar la confianza perdida porque vivimos en la sociedad de riesgo y los riesgos son consustanciales con el nuevo orden internacional, las amenazas atómicas, el terrorismo internacional, el crimen organizado, el ciberterrorismo. Este tipo de cosas ha creado pues una sociedad mucho más vulnerable y lamentablemente no es posible reducir o eliminar del todo este tipo de riesgos. Tenemos que convivir con ellos. Entonces un plan articulado de seguridad ciudadana pues debe implicar también trabajar en la parte subjetiva de la población para que esa percepción de inseguridad de la población pues sea neutralizada y recuperar la confianza. Normalmente cuando hay un fortalecimiento de la economía y hay mayor desarrollo, hay mayores riesgos, y cuando hay mayores riesgos hay mayores peligros, y cuando hay mayores peligros hay mayor inseguridad y hay más miedo, ¿no? Entonces eso es algo que es sumamente natural. En el caso de el problema fundamental, me preguntaba usted, entre narcotráfico y terrorismo, ¿cuáles son los problemas más recalcitrantes en Europa o más sería pues el terrorismo, en el sentido de que
bien dicen, el terrorismo son noticias, ¿no? Claro. El papel que tiene la prensa. La prensa, claro. El tema de la comunicación. La prensa juega un papel muy importante en el aspecto de la criminalidad y lamentablemente lo que yo sí estoy apreciando, ojo, yo he llegado el día viernes 14, claro. Tengo no aún 72 horas, pero sí he hecho un seguimiento vía internet de las noticias del Perú, y trato de ver siempre por interés lo que sucede en mi país, ¿no? Lo que es, pero sí estoy viendo que hoy en día pues la resonancia mediática de las políticas de prevención y control de la criminalidad han llevado pues a un populismo, se ha politizado el tema y han llevado esto a un populismo penal. Cada error que cometido en materia en políticas de prevención o control del crimen, pues van a ser satanizados de manera grotesca, espeluznante, y eso pues no ayuda, genera mayor inseguridad en la población y llega a tal punto que hoy en día los verdaderos expertos en materia de seguridad ciudadana no son escuchados. El éxito de una política criminal va a depender de la retórica de los políticos que con sus cálculos electorales van a aprovechar de ese miedo de la población para poder ganar votos por un lado y por otro lado los medios de comunicación que venden el escándalo. Venden esos temas. Venden esos temas. Vendemos esos temas, vaya, no me quiero excluir. Aunque en este medio no tanto. Pero de todas maneras, hay una tendencia constante de los políticos, cada vez que hay un crimen, magnificado a veces por la prensa, ellos dicen siempre, hay que aumentar las penas, hay que hacer esto. Se piensa que con leyes se arreglan las cosas hoy. Definitivamente que no. Esa idea. Fran Feliz solía decir que la mejor política criminal es la política social. Claro, ¿no? Entonces, la policía sería la última ratio, ya la intervención, y el Código Penal debe ser la última ratio para poder lograr, pero tiene que haber una política preventiva, ¿no? Quizás en el caso del Perú es probable que la década del gobierno fujimorista han sido pues 10 años que han estigmatizado un poco a la inteligencia, al Servicio de Inteligencia Nacional, y hay un cierto rechazo, ¿no? Es algo, pues, pero eso no nos puede permitir. Y lamentablemente, porque ha habido una actividad disfuncional, no hay congreso al que yo asista en Europa de criminólogos o especialistas en política criminal internacional que cuando abordan el tema de la corrupción como amenaza para la gobernabilidad en el Estado de Derecho moderno, se refieran como ejemplo a los 10 años del gobierno de Alberto Fujimori, que son considerados por los especialistas como la Harvard de la corrupción. Eso lamentablemente a mí me afecta bastante porque yo soy peruano. Sí, claro, que ahí también hay que ver con qué elementos juegan afuera, ¿no? Yo me he encontrado con algunas sorpresas en la prensa extranjera bien. Sí, pero esta no es la prensa extranjera, sencillamente es el trabajo académico. Nosotros tenemos siempre la criminología, oiga usted, es una disciplina académica que es independiente y crítica. Y tenemos que nosotros hacer afirmaciones con racionalidad política, pero la prensa a veces racionalidad, pero la prensa contamina. O sea, no es la prensa. Yo hago una división de lo que es la prensa, que vende la noticia, el escándalo, y la criminología busca la verdad. Y quizás el motivo principal por qué se animó usted a venir, y yo lo que he querido al hacer un seguimiento de la situación actual de nuestro país, era pues llevar o traer, en todo caso, la voz de los criminólogos. Siempre digo yo que los criminólogos pertenecemos a una comunidad científica que tenemos que salir de nuestra torre de marfil, de las aulas universitarias, para poner nuestro conocimiento, el abordaje racional del fenómeno criminal, a disposición de la cosa pública. Nuestro compromiso no debe ser solamente con la ciencia y con la academia, sino también con la sociedad, con el Estado y con la práctica del buen gobierno.